La santidad es el verdadero principio de la renovación pastoral. Me han pedido ahora compartir con ustedes alguna reflexión a propósito de este tema. Agradezco una vez más al Padre Manuel Zubillaga la invitación, a la que con mucho cariño y mucho sentido de fraternidad sacerdotal respondo positivamente. En realidad, me decía él, solo los santos renuevan verdaderamente a la Iglesia. En un tiempo en el que hay tantas urgencias, tantas preguntas, tantos desafíos, tantos marcos existenciales y sociales, culturales, que se renuevan, que se fragmentan, que nos abren a nuevos horizontes, cómo actuar dentro de la Iglesia nuestra responsabilidad misionera y evangelizadora. Solo desde la santidad, y no una santidad entendida como algo abstracto, la santidad que se cumple en nosotros. Cuando terminó el gran jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II nos propuso en su carta Novo Milenio Ineunte una serie de perspectivas muy ambiciosas. De hecho, él llegaba a hablar de todo el nuevo milenio. Y a este propósito llamó mucho la atención que él insistiera entonces en que la memoria que se había hecho de la santidad en los 2000 primeros años de la Iglesia tenía que convertirse también en el horizonte pastoral de la Iglesia del tercer milenio. Lo encontramos así en los números 30 y 31 que yo quisiera hoy comentar con ustedes para después aterrizarlos en unos puntos específicos. Dice en el número 30 el Papa: no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. A veces tendemos a separar nosotros actividad pastoral de la Iglesia de espiritualidad en la Iglesia, como si las acciones que realizáramos organizándonos, catequizando, incluso en las celebraciones litúrgicas, animando a las comunidades misioneras, suscitando los ambientes de promoción humana, de apoyo también, de caridad, fueran una cosa y en cambio la vida interior y espiritual fuera otra. La verdadera savia que nutre la identidad cristiana es la santidad. Por eso, el Papa nos indicaba que ese capítulo quinto de la Lumen Gentium, ese capítulo precioso, verdaderamente innovador, que habla de la vocación universal a la santidad en la Iglesia, tiene para todos un valor programático. Ahí está articulada la propuesta de vida eclesial, que es también automáticamente la propuesta de actividad pastoral. Y lo dice el Papa de una manera expresa. Este valor programático, esta elaboración de este capítulo central de la Lumen Gentium, no fue para dar una especie de toque espiritual a la eclesiología. Podríamos nosotros decir ahora, reflexionar sobre esto no mira solamente a darle una barnizadita de espiritualidad a nuestra vida pastoral y a nuestra vida ministerial. Más bien, y subrayo esto, se trata de poner de relieve una dinámica intrínseca y determinante. La santidad consiste en una dinámica intrínseca, en una fuerza que genera movimiento. Esa es la dinámica. Es decir, el actuar brota de esta fuerza que no es otra cosa, sino la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de los bautizados,
que despierta este estilo, este movimiento y este ardor característico de la caridad. Por eso, esa dinámica intrínseca, no superficial, no exterior, es también determinante. Cuando se está realizando en verdad la acción de la Iglesia de manera eficaz, cuando congregamos a muchas personas, o más bien, cuando a las personas congregadas se les integra en un camino de realización plena en el Señor, que cristianamente se llama santidad. El único verdadero barómetro de la eficacia eclesial, de que llevamos el rumbo y de que la intensidad del Espíritu Santo está en nosotros, es la santidad de sus hijos. Los verdaderos apóstoles son los que, viviendo la santidad, animan y propician que los otros vivan, entiendan y asuman el proyecto de santidad que hay para ellos. El Papa se pregunta, ya en el número 31, a propósito de la costumbre que tenemos de identificar la pastoral con lo que programamos y planeamos. ¿Acaso se puede programar la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la lógica de un plan pastoral? Y es que es verdad, preguntémonos si en los planes pastorales que tenemos a nivel diocesano, a nivel parroquial o incluso a nivel eclesial en general, se evidencia suficientemente el carácter nuclear de la santidad. Es que puede ser poco práctico. Es que ahí está la identidad. Ahí está la razón de ser, el sentido, el significado y la finalidad de la acción pastoral. El Papa, por lo mismo, muestra que poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Continúo citándolo. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Cuando a un catecúmeno se le pregunta, ¿quieres recibir el bautismo?, se le está preguntando, ¿quieres ser santo? Y por lo tanto se le está poniendo, continúo la cita, en el camino del sermón de la montaña. Sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. La plenitud de la vida cristiana, entendida como santidad, no se propone claramente en este documento ni en el Lumen Gentium, por supuesto, a partir de los distintos estados de vida. La santidad se plantea a partir del bautismo, porque en la raíz misma, en la puerta misma de nuestra pertenencia a la comunidad eclesial, se encuentra la llamada a la santidad. ¿Por qué? Porque somos llamados a actuar desde la vitalidad cristológica que se nos entrega como hijos del Padre gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es toda una articulación de vida trinitaria y por eso el 3 veces santo nos comunica su santidad. Aquí está toda la densidad de una verdadera antropología teológica que señala que la comprensión cristiana del ser humano invitado al seguimiento de Cristo es siempre una antropología de la santidad. Se trata entonces de no contentarse con mínimos, sino abrirnos a una plenitud, de no ser mediocres, sino tender a la excelencia. Continúa el Papa señalando que los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Hemos de superar la tentación de imaginarnos que la santidad es propia solo de algunos genios que logran de manera extraordinaria expresar su condición cristiana. Es verdad que nosotros
como parte del patrimonio consciente de la vida de la tradición eclesial, contamos con estos puntos de referencia que son los santos canonizados. Y por supuesto que nos ayudan y nos motivan, interceden por nosotros y además nos dan ejemplo de cómo vivir nuestra propia condición cristiana. Pero podríamos volver a caer en la tentación de ver a los santos como algo distante. También el Papa Francisco ha insistido en esto. Es la santidad a la que todos estamos llamados en lo más ordinario de nuestra vida. Como insinuaba también Teresita de Lisieux, se trata de volver extraordinario lo ordinario, y ahí se encuentra la verdadera respuesta. No se trata esta mirada de una santidad ordinaria en renunciar a la plenitud que cada uno está llamado a vivir, de ninguna manera. Se trata más bien de descubrir que en lo ordinario se encuentra el camino de la plenitud. Y de hecho, muchas de las propuestas de canonización recientes apuntan hacia esto, a lo extraordinario y heroico dentro de la respuesta ordinaria y más normal que podamos tener. Por otra parte, aunque nosotros podamos reconocer y agradecer lo que los santos nos aportan desde su vivencia espiritual peculiar, también se nos recuerda que más allá de las familias espirituales existe una respuesta personal. Nadie puede ser santo igual a otro. Cada uno, así como tiene un talante personal y, si me permiten decirlo, un código genético personal, existe también un código personal de santidad. Y en este sentido, la aventura, la experiencia, el camino que cada uno va recorriendo es su propio itinerario de santidad. El hecho de que haya santos que son ejemplo para nosotros no puede significar que nos toque copiar el molde exterior que otros realizan. Cada uno tiene su propia semilla de santidad y debe ejecutarla conforme a su propia personalidad, conforme a su talante personal. Si es algo grande que se vive dentro del ordinario, dice el mismo Papa, el alto grado de la vida cristiana ordinaria. A partir de aquí se insiste en una pedagogía de la santidad, porque la pedagogía de la santidad verdadera y propia, dice el Papa, ha de ser capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. ¿En qué consiste la verdadera acción pastoral en la Iglesia? En el propiciar que cada uno de los miembros de la Iglesia, conforme a su estado de vida, vaya realizando la vocación a la santidad que ha recibido. Es algo intrínseco. No es algo adicional, accesorio, accidental. En realidad, si nosotros revisamos la razón de ser de todas las acciones eclesiales, nos daremos cuenta que no es otra sino el permitir a los hijos de Dios realizar esta condición de ser verdaderamente hijos de Dios, de reflejar en su propia personalidad la condición de cristianos. Ser Cristo no porque imitan solamente a Cristo, sino porque realizan en la originalidad de su propia vida la unción de Cristo, que es la eficacia del Espíritu Santo en nuestra naturaleza humana. Hasta aquí la lectura de Novo Milenio Ineunte. Desde aquí propondría yo algunas pistas, siempre en esta clave de que la identidad cristiana se realiza en la santidad y que por lo tanto el verdadero motor de eficacia de las acciones eclesiales de toda la pastoral es precisamente la santidad, e incluso que la forma verdadera de la pastoral tiene que ser la forma de la santidad. Algunos puntos en este sentido. En primer lugar, la santidad es nuestra identidad. Somos cristianos para ser santos.
Somos cristianos porque desde el bautismo hemos quedado constituidos en santos. Le pertenecemos al Santo. Nuestra naturaleza verdaderamente transformada en Cristo por la acción del Espíritu Santo nos ha vuelto santos. Es una identidad que está en nosotros como semilla, como nuestra naturaleza humana, como todas las facultades que tenemos. Pero este tener la semilla no significa haberla ya desarrollado. La identidad se convierte también en llamado, en vocación. Estamos llamados a ser santos. No solo a llegar a ser santos en el cielo, también, por supuesto. Pero ante todo, estamos llamados a ir siendo santos a lo largo de la respuesta cotidiana que nosotros vamos dando a las oportunidades de vida que tenemos, a cada situación que enfrentamos. En este sentido, responder en la santidad a cada encomienda, a cada tarea, a cada acción, incluso no las acciones eclesiales, sino las acciones sociales y las acciones vitales que desarrollamos, es ya una manera de incorporar en la santidad toda esa plenitud que Dios nos entrega. Además de que la santidad sea identidad y vocación, la santidad es plenitud. Es llegar a extender toda la virtualidad que hay en nosotros, llegar a tener todo el alcance que Dios ha sembrado en nosotros. Por eso nosotros miramos muy alto, miramos hasta Dios. Esto no significa falta de humildad o soberbia de ninguna manera. Sabemos que somos pequeños, que podemos poco. Y sin embargo, Dios nos llama a levantar el vuelo y llegar a Él. Es plenitud. Y esto significa también que la santidad no nos roba nada, no nos quita nada, al contrario, nos da, nos permite realizar lo que somos. Nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras búsquedas están llamados a encontrarse en la plenitud que Dios nos ofrece. Hay muchos que entienden la santidad como lo que se opone a sus pequeños gustos y caprichos. En realidad habría que descubrir entonces que en esos gustos y caprichos hay una fractura tal vez que no está permitiéndonos alcanzar la plenitud. Pero también esta plenitud que es la naturaleza de la santidad se aplica a la pastoral. Directamente, las acciones que nosotros llamamos pastorales encuentran su plenitud si realizan la santidad de los hijos de Dios. Tendamos, por lo tanto, a que la misma acción pastoral explaye toda su potencialidad desarrollando la santidad de sus hijos en estructuras que favorezcan y en acciones que favorezcan la santidad de todos juntos como hermanos y cada uno en la originalidad de su propio ser. Además de ser identidad, vocación y plenitud, la santidad es radicalidad. La radicalidad se puede entender de muchas maneras. Una respuesta total al llamado de Cristo, y esto está bien. El seguimiento puntual de algún aspecto de la constitución de Cristo que nosotros tratamos de encarnar en nuestra propia realidad. Claro, también es esto. Yo quisiera, sin embargo, quedarme con la idea de radical como radical, es decir, está en la raíz. Radical como propio de la raíz. Realmente la santidad cristiana y por lo tanto realmente toda la efectividad de la acción pastoral eclesial depende de su raíz. Y su raíz se llama Jesucristo. Él es nuestra raíz. En Él estamos injertos como sarmientos en la vid. Él es el que nos da vitalidad divina. La pertenencia a Cristo es lo que nutre de carácter sobrenatural, de vida de caridad, de Espíritu Santo, de condición filial, todo lo que nosotros somos y hacemos. Ser radicales en la santidad significa estar plenamente insertos en Cristo y desde Cristo nutrir nuestra existencia. Y esta radicalidad, además de mostrarnos las raíces desde las que nosotros nutrimos nuestro ser,
nos lleva a un segundo nivel de la radicalidad, que es desde la raíz se alcanza todo el árbol. La totalidad de nuestro ser queda nutrida de esa raíz de la que nosotros tomamos nuestra vitalidad divina. Ser santo es totalmente nutrirse de lo que brota de la raíz. Permitir que Cristo, desde la raíz, llegue y permee todo nuestro ser y todo nuestro actuar, nuestras relaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros criterios de evaluación, de valoración, todo lo que somos y hacemos, hacerlo desde nuestra raíz. Además de ser identidad y vocación, plenitud y radicalidad, la santidad se realiza tanto personal como eclesialmente. Ya hemos dicho que hay un camino de santidad para cada uno de nosotros. Y esto es hermosísimo, porque yo estoy llamado a desarrollar de manera inédita un tipo de santidad, un modo de santidad que nadie más va a desarrollar. Es el que compete a mi persona. Pero la santidad personal nunca puede entenderse como una santidad individual. Es personal porque es mía y corresponde a mi identidad y originalidad. Pero al mismo tiempo, como yo en mi carácter personal soy esencialmente relación con los demás, no puedo sino incorporar mi respuesta de santidad a la respuesta de santidad que van dando los demás. Y así, todos juntos, enraizados en el mismo Señor, vamos desarrollando la plenitud de la santidad eclesial. Por eso, la vida comunitaria no es una especie de piedra que tenemos que rozar contra otra piedra para irnos aguantando y así ir creciendo en santidad. De ninguna manera. El otro no es el adversario, el enemigo, ni el estorbo para mi santidad. El otro es el camino concreto que en comunión estoy yo llamado a acompañar, siguiendo el mismo camino, para juntos realizar la santidad eclesial. Y esto se aplica también a toda acción pastoral. Las acciones que realizamos como iglesia las realizamos verdaderamente en la comunión de los hermanos, hijos del mismo Padre. Por eso el otro es siempre para mí una provocación a que yo sea santo y una provocación a ayudar al otro a que sea santo. No olvidamos en este sentido que la comunión tiene su sentido en la caridad. La caridad como amor a Dios, porque en última instancia la santidad es el amor de Dios que arde en nosotros. Y también evidentemente la caridad con el hermano, porque es la manera de extender el amor de Dios en el reconocimiento del otro como alguien que tiene que ver conmigo, que es mi hermano, es mi prójimo, está llamado a ser mi amigo, y en el camino común vamos construyendo la iglesia, que es el edificio común, cuerpo de Cristo. Esta santidad, que es personal y eclesial, además de ser vocación, es misión. El Papa Francisco nos ha insistido, como lo ha insistido la Iglesia latinoamericana. Yo pertenezco a una arquidiócesis, la Arquidiócesis de México, en donde desde hace más de 30 años se habla de misión, de salida. Nosotros identificamos la salida a veces con el romper nuestros esquemas, ir al encuentro del otro, y todo esto está bien. Pero nunca olvidemos que no se trata simplemente de movernos para salir de aquí y ya. En realidad, la salida es siempre una salida misionera que es santa. ¿Qué me mueve a salir? La santidad. La santidad es un camino en salida. ¿Y a qué salgo? Salgo a ser santo en los caminos que recorro y salgo para propiciar la santidad del hermano y a generar juntos la realidad de la comunión con Dios y como hermanos, que es la santidad. Toda misión tiene su sentido en el desarrollar la santidad que se siembra en nosotros. A este propósito, conviene recordar que nosotros, como sacerdotes, como ministros ordenados, nos santificamos en el ejercicio de nuestro propio ministerio.
estamos llamados a ser santos como sacerdotes. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad sacerdotal que contiene ya en este ser ministros ordenados las características de la propia santidad. Nuestra santidad está adherida al sacerdocio de Cristo que dio su vida por la salvación de los demás, que dio su vida entregándonos la verdad de su palabra y propiciando la comunión del hombre con Dios. Todo el anuncio del reino de Cristo se convierte para nosotros en nuestra tarea, extendiendo en adhesión al sacerdocio de Cristo, para propiciar el sacerdocio de los fieles, nuestra propia misión, nos vamos santificando. Todos los recursos de santidad que podamos nosotros emplear, a los que podamos acudir, son oportunos y buenos, pero nunca olvidando que así como hay una identidad personal en nuestro propio ser y un camino único de santidad que compete a la originalidad de nuestra persona, hay también un camino que nos pertenece por la vocación sacerdotal. Yo estoy llamado a santificarme como sacerdote de Cristo. Ahí está la naturaleza de mi santidad. La reflexión sobre el ministerio ordenado en las últimas décadas ha incluido un concepto muy hermoso para describir la santidad. Se llama caridad pastoral. Amor de pastor. Si realmente la caridad es la forma de todas las virtudes y la caridad es el don que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, la caridad se identifica con la santidad y a nosotros nos toca vivir la caridad característica del buen pastor, del que conoce a las ovejas, del que da la vida por ellas, del que va a la búsqueda de la oveja que se perdió y la toma y se la pone en los hombros para cuidarla con el cariño del buen pastor, del pastor hermoso. Nuestra santidad se llama caridad pastoral. Y este es un camino de plenitud, arraigado en Cristo, porque es verdaderamente una oportunidad hermosísima de desarrollar toda nuestra condición humana desde la fuerza sobrenatural de la gracia, precisamente en el amor. Estamos llamados a amar como pastores. Y si algo volverá eficaz, toda pastoral que realicemos será el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor que no es sino el amor de Cristo que se vuelca en el servicio, en las acciones ministeriales. Pero aunque nosotros desarrollemos lo específico de nuestra santidad a través de la caridad pastoral, no hemos de olvidar que nuestra misión es precisamente un servicio al sacerdocio bautismal de todos los fieles. Y en este sentido, cada acción que realizamos para que todos los fieles realicen esta condición sacerdotal es el ejercicio de nuestro propio ministerio. Nosotros somos buenos sacerdotes ministerialmente, ayudando a todos los fieles a cumplir con su vocación de sacerdotes en el bautismo. ¿Y en qué consiste la vocación del sacerdocio bautismal? En esto, en ser santos. Por lo tanto, nuestra tarea, aquello en lo que nosotros nos vamos santificando, es el propiciar la santidad de todos los fieles y así generar la santidad de la Iglesia. Concluyo. Animémonos a la santidad, no como algo extrínseco, no como algo pesado, todo lo contrario. Desde la alegría que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones. Puede parecer difícil cuando pensamos en que ya tenemos una vida con algunos años ministeriales y las mismas experiencias nos van mostrando la debilidad de nuestra condición humana, nuestros pecados, nuestras fracturas, nuestras insuficiencias, nuestras inconsistencias. Pero precisamente por eso vale la pena recordar que la santidad no es una obra primero nuestra, es ante todo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que suscita en nosotros la vocación a la santidad y quien realiza que la Iglesia sea santa y que nosotros podamos ser santos en la Iglesia. El corazón de los buenos pastores no puede sino arder en esta llama.
Hermanos sacerdotes, estamos llamados a ser santos y a ser plenos, felices y fecundos en nuestra caridad pastoral. Que este camino de santidad nos vaya fortaleciendo en el ministerio y en nuestra vida interior. Un abrazo para todos ustedes.